Hola. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Darío Ávila. Soy abogado y desde hace un tiempo a esta parte venimos junto a la red de médicos del pueblo fumigado abordando la problemática socioambiental vinculada a las implicancias en la salud generadas a partir de este modelo de producción agroindustrial. Desde esa pequeña participación, venimos acompañando más que nada los procesos de lucha, de resistencia y de organizaciones sociales que vemos se van focalizando principalmente en los pueblos donde se lleva adelante el modelo de agroindustrial basado principalmente en el monocultivo de soja. No, te da problema que son dos PowerPoint. Bastante limitada la actuación de la abogada. Sí. Y en ese sentido decirles, comentarles sucintamente quiénes somos. Somos un colectivo de abogados que en forma absolutamente voluntaria, por convicción y por estar involucrados y por algún tipo de participación, decidimos acercarnos principalmente a Medardo a partir de su tarea de comenzar a denunciar los efectos en salud, acompañando desde nuestra profesión, entendiendo de que la profesión es una herramienta más que nos permite realizar un tipo de abordaje distinto a esta problemática socioambiental. No es ni la más importante ni la menos importante, creemos que es una herramienta más que aporta. Si algo hemos aprendido durante todo este proceso de construcción de luchas socioambientales es principalmente la necesidad de que el abordaje sea en forma multidisciplinaria. Creemos que de este conflicto no se sale solamente con una sola mirada, es necesario tener una mirada bastante amplia y de hecho varios de los testimonios de los profesionales que han pasado por este estrado han dado cuenta de eso. Los médicos tienen muchas cosas para decir sobre estos conflictos, los biólogos, los ingenieros químicos, las organizaciones sociales son los más importantes. Eso lo tenemos claro porque son los que primero comienzan a visibilizar este conflicto. Si a partir de que las organizaciones comienzan a hacer visible este reclamo es que cuando entendemos que aparece allí un conflicto vinculado a la problemática ambiental y que este conflicto deviene generalmente cuando comienzan a aparecer consecuencias que la primera manifestación se da a través de la salud. Bueno, en ese sentido somos, como yo decía recién, un grupo de abogados. En esta oportunidad me acompaña uno de ellos, Lucas Landívar, un compañero de Mar del Plata, que viene acompañando todo un proceso de lucha territorial allí en Mar del Plata, que está vinculado principalmente a las plantaciones frutícolas y a un problema vinculado al funcionamiento de las industrias, en ese cordón allí en Mar del Plata. A su lado está Vicky Dunda, Victoria Dunda, una compañera de Santa Fe, una referente, una compañera muy comprometida con su laburo allí en ese territorio provincial, miembro que viene acompañando a la lucha del CEPRONAC, Centro de Protección de la Naturaleza, y Paraná no se toca, si no me equivoco. Y al lado nos acompaña también Fernando Caballero, colega de Buenos Aires. Para nosotros es un verdadero orgullo y la verdad que nos enriquece su aporte y su participación. Fernando es el titular de Naturaleza de Derechos. Aquellos que navegamos bastante por las redes sociales sabemos bien de qué se trata. Las publicaciones de Fernando la verdad que arroja mucha luz sobre estos conflictos y Fernando tiene una enorme capacidad. Le tiene contada la costilla al SENASA. Fernando debe ser uno de los muy pocos abogados que conoce al detalle la reglamentación, el excesivo reglamentarismo, y es allí por donde se nos escapa muchas veces la forma en que el SENASA aprueba los agrotóxicos, los organismos genéticamente modificados. Bueno, él va a dar cuenta principalmente en esta oportunidad qué tipo de participación está teniendo y la verdad que para nosotros se ha incorporado recientemente y ha sido un aliado incondicional en esto. Bueno, en este sentido, agradecer a Medardo la oportunidad de participar en este claustro, quienes, en este caso como personal administrativo de la universidad, quienes
desempeñando hace 25 años como personal no docente de la universidad, sabemos de la complejidad que atraviesan las universidades públicas, sabemos de la necesidad de empezar a discutir internamente el rol de las universidades públicas, y en este sentido me tomo el atrevimiento, en razón de que hay varios estudiantes que han acompañado en la organización de este congreso, a invitarlos a los estudiantes a que retomen nuevamente una bandera de lucha que fue muy importante en un momento, que fue el proceso para reclamar la modificación de ley de educación superior. Hoy por hoy no tengo ninguna duda, que esto es una acusación absolutamente personal, que gran parte de este conflicto está dado principalmente por la existencia aún hoy en la Argentina de una ley de educación superior que deviene de los años 90. Ha habido una decisión política en su momento de los gobiernos de tirar con la borda varias leyes que han venido de esta época nefasta, de los 90. Me refiero concretamente a la jubilación, al sistema de FJP, para el cual me parece que ha sido un acierto que las jubilaciones vuelvan nuevamente al Estado. Se ha derogado la ley de flexibilización laboral, que son todas leyes insignia de una época en la Argentina. Pero sin embargo queda subsistente y en forma integral la ley de educación superior. Y me parece que es necesario retomar nuevamente la educación, porque es precisamente de estos claustros donde salen los profesionales y los funcionarios públicos que hoy están tomando decisiones sobre la salud de la vida de los argentinos. En ese sentido, dos líneas más. La ley de educación superior tiene una característica, y algunas de estas cuestiones las señalaba recién el doctor Lasmanovi cuando hablaba respecto de la vinculación y los efectos de los agrotóxicos sobre los anfibios, y él se preguntaba si esto era una causalidad o una casualidad. La ley de educación superior, yo no tengo ninguna duda que tiene un objetivo, apuntaba y sigue apuntando más que nada a proveer recursos humanos para un mercado determinado. Y de hecho, una de las cuestiones interesantes que plantea la ley de educación superior, la existencia de un organismo académico que es la CONIAU, la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, que es el organismo que establece las pautas de los planes de estudio universitarios. Y es allí donde tiene la primera injerencia el mercado, y principalmente los intereses de las empresas. A través de esta comisión, lo primero que hicieron en las universidades públicas fue vaciarla totalmente de contenido social y humano. ¿Qué es lo que hacen concretamente como misión? Analizan el contenido de las materias y a partir de allí comienzan a bajarle el pulgar a todas aquellas materias que tenían un contenido social. Y es así que terminamos formando el perfil del egresado universitario. Y tenemos ingenieros agrónomos que salen preparados exclusivamente para la demanda de las empresas, médicos preparados para el gerenciamiento de la salud y abogados preparados únicamente para el litigio, como si no existiera otra oportunidad u otra instancia para resolver los conflictos. ¿Sí? Pido disculpas por este sentido, pero me parecía que estamos en un ámbito que merecía este tipo de reflexión, porque estoy absolutamente convencido que varios de estos conflictos que hoy estamos debatiendo deviene precisamente de eso. Por suerte también este congreso nos da esta posibilidad de poder ver que existe también investigadores en esta movilización y en esta nueva rumbo que se ha dado a la ciencia bajo esta denominación de ciencia digna. Hoy calculo que varios de los expositores que han pasado por este estrado han dado cuenta de que otra ciencia también es posible, de que hay investigadores que realmente están comprometidos con los intereses no solamente de los pueblos, sino de los más vulnerables, los que sufren y los que son víctimas de este modelo. Así que me parece que en ese sentido hay un camino que es muy esperanzador. Bueno, retomando un poco la idea de que nos convocaba hoy a nosotros, simplemente lo mío es hacer esta mera introducción. A continuación, Luca va a hacer un repaso de cuál fue el origen y cómo surge esta iniciativa y este interés por formar esta red de abogados. Luego, Fernando Caballero nos va a dar algunas cuestiones, algunas premisas respecto al funcionamiento del SENASA.
Luego los voy a invitar, después que termine Fernando, los voy a invitar para que juntos compartamos un video. Hay un video que se ha viralizado durante este último tiempo, que se llama, que responde la autoría a Pablo Piovano, que es un fotoperiodista de Página 12, que se llama El costo humano de los agrotóxicos, seguramente muchos lo han podido ver. Para quien no lo conocen a Pablo Piovano, yo soy un convencido de que hay acciones que muchas veces inspiran al ser humano a llevar adelante determinadas conductas. Pablo es un periodista muy reconocido, hace más de 25 años que trabaja en el diario Página 12, y me comentaba en una oportunidad que, escuchando un reportaje de Medardo Ávila Vázquez, despierta en él el interés sobre estas cuestiones que Medardo denunciaba respecto al impacto que en la salud venían generando los agrotóxicos, y a partir de allí se pone en contacto con la red y nos manifiesta este interés de principalmente salir a poner imagen y rostro a esto que Medardo históricamente viene denunciando desde el año 2008 junto al resto de los médicos que integran la red, y puso a disposición precisamente de la red estas imágenes, que desde ya advierto son imágenes duras, y por lo cual le anticipo que aquellas personas que puedan de alguna forma ver afectada su sensibilidad puedan retirarse con tranquilidad, porque la verdad que es un testimonio bastante desgarrador, pero como recién les decía, muchas acciones inspiran a otros a llevar adelante otras acciones distintas, y ese material que vamos a ver de Pablo Piovano es lo que hoy prácticamente nos ha convocado a nosotros como abogados, como profesionales, para poder presentarle en una segunda instancia la medida judicial que acabamos de presentar apenas 2 días. Así que bueno, le voy a dar a Lucas la palabra para que haga su exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, cortito porque la reflexión de Darío, más lo que viene por delante, amerita que sea corto, y bueno, siempre a disposición para lo que pueda ser necesario en el territorio, ¿sí? Bueno, los antecedentes de la red nacen a raíz de una convocatoria que hace el Centro de Protección de la Naturaleza con una organización de Santa Fe, Tramas, una organización no gubernamental. Nos juntamos en Rosario el 4 de diciembre del 2012 y, bueno, compañeros de abogados de diferentes provincias, básicamente, bueno, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, provincia de Buenos Aires. Bueno, una hermosa reunión, la verdad, mucho corazón, muchas ganas y muchos ideales. A raíz de eso surge como primera acción la necesidad de crear protocolos, o sea, darle herramientas a los vecinos que estaban expuestos para que pudieran defenderse con cierto marco de legalidad, en el sentido de recabar pruebas, sacar fotos, tomar testimonios y en fin. Esos protocolos ayudaban a esos vecinos a resolver una situación doméstica que generalmente se desenvuelve con violencia. O sea, poner un mosquito, bueno, etcétera. Todo lo que puede suceder cuando el Estado no funciona o los poderes son corrompidos y hay complicidad. Bueno, después, a raíz de eso, empezamos a pensar cómo articular todo lo que se venía haciendo sin la red, trabajando en red, acompañándonos sin este entramado, y bueno, a partir de la red, cómo iniciar acciones nuevas. Bueno, y ahí surgieron diferentes cosas, acciones de amparo en las regiones, en los territorios, en los municipios, acciones administrativas y judiciales en sede provincial, en los municipios mismos o en el Estado federal. Y concretamente, bueno, la afectación que la agroindustria le propina a nuestros derechos, ¿no? Y garantías esenciales como humanos, como seres humanos que somos, habitantes de la tierra, no ya de un Estado que de alguna manera se apropia de todo lo que está dentro de sus límites políticos, como de las comunidades que no pertenecen a un Estado argentino y que son de otra comunidad, pero que así se apropia. Esa industria, esa agroindustria, esa industria aplicada al agro, viola básicamente el derecho a la vida, una vida digna, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y equilibrado, la violación del derecho y la garantía de las generaciones futuras, el derecho a la dignidad, ¿no? Básicamente, a la integridad física y a la espiritual. ¿Sí?
Patrimonio cultural, bueno, lo que recién decía Darío, es una reflexión realmente asertiva y realmente oportuna. El problema es básicamente la soberanía cultural, ¿no? Tenemos como todos los saberes populares conocidos, carreados, digamos, los saberes por ahí más técnicos o profesionales también. De hecho, nosotros abogados que estemos en esto, quizás hay muchos más que no. De hecho, acá hay compañeros que también están en causas ambientales, pero bueno, de acuerdo a la cantidad de profesionales que hay en la abogacía, en la medicina y demás, no hay un correlato entre la cantidad con la vocación de reciprocidad, de complementariedad. Así que bueno, sería la segunda placa. Nicolás, por favor. Y bueno, las necesidades a tener en cuenta a fin de garantizar esos derechos humanos esenciales afectados por la agroindustria. Nosotros consideramos que, bueno, en realidad es una transferencia, hay diferentes fueros dentro de la justicia, como sabemos. Básicamente hemos apuntado la penal, la civil, la ambiental y bueno, hay otras en la siguiente placa, pero esto realmente creemos que es muy importante la justicia penal, porque estamos como que ponemos un cuadro ahí, el Estado, ¿no? El Estado. Pero ¿quiénes toman las decisiones por el Estado? Nosotros somos parte del Estado, nosotros somos soberanos y hay alguien que se está tomando decisiones porque fue delegado a ese poder. Pero hay mucha arbitrariedad, discrecionalidad, no hay apertura de un debate público, un consenso real para que las decisiones sean las de todos, ¿no? Y más cuando se trata de bienes comunes, de cosas que hoy hablaba uno de los expositores y la verdad que ha sido increíble, muy rico todo, muy nutritivo, ¿no? Y bueno, hablaban también de eso, de esos bienes esenciales, comunes, que bueno, es fundamental, ¿no? Fundamental tomar decisiones entre todos sobre esas cosas y poder tomar esas decisiones entre todos, ¿no? Que en el caso de los compañeros, como decía recién Darío Fernando, cuando hacen las presentaciones al SENASA y demás, con toda la impunidad con la que toman las decisiones, con la que aprueban, con la que deciden categorizar o no, o mismo los eventos transgénicos y tantas cosas como la megaminería y todo lo que sucede, bueno. Entonces la justicia penal nos resulta que es determinante empezar a accionar y activar esa justicia. Bueno, acá estamos con Darío Ávila, que junto con Medardo han sido los impulsores, junto con las madres del barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, donde han hecho un trabajo que ha abierto el camino para poder profundizar esta lucha. Entonces la justicia penal es fundamental porque hay innumerables delitos que están sucediendo. O sea, hay todo tipo de delitos, hay encubrimiento, falsedad ideológica. Bueno, mismo el otro día hubo una sesión en el Senado, primera audiencia por agroquímicos, y antes de eso hubo un tratamiento en realidad de una discusión sobre el proyecto de fitosanitario, de base de fitosanitario. Y la realidad es que ellos son conscientes, ya saben de que hay riesgo, y ya no solo el riesgo, sino ya están todo el año acreditados. Acá pasó todo el conocimiento acumulado de la ciencia digna, de la ciencia, ¿no? basada en evidencia. Entonces no hay mucho para discutir. Recién hablábamos con un compañero Guillermo y me decía, ¿cómo que no hay nada para discutir? Claro, o sea, no es, obviamente, pero está todo por hacer, o sea, ahí depende de nosotros. Pero ¿qué vamos a discutir con ellos? Las buenas prácticas que hablaba bien Claudio, que es un mito, que es una falacia. Entonces, bueno, la justicia penal sería eso, ¿no? Empezar a poner las cosas en su lugar y que el Estado somos nosotros y los que forman parte del Estado no pueden arrogarse, tomar las decisiones que crean que tienen que tomar, porque además se evidencia la gravedad institucional patente. O sea, la gravedad institucional radica en que hay abusos por todos lados, hay conflictos de intereses, como decía Miriam también. Así que bueno, la justicia penal es un horizonte importante, por eso también a la Procuración de la Corte o los fiscales que puedan tomar de oficio tendrían que actuar de oficio y empezar a investigar estas cosas. La justicia civil, bueno, sería básicamente resarcimiento por todos los daños causados. O sea, por ejemplo, el fallo del Chevron en Ecuador, de todo lo que significó esa afectación, y bueno, todo lo que ha sucedido acá, contaminación de agua subterránea y superficial, de la atmósfera, los alimentos, bueno, la vida, los seres humanos, todos esos niños que no han tenido oportunidad, o que hoy habiendo vivido, están en situaciones, bueno, a ver, tremendo, ya lo vamos a ver. Y la siguiente placa, justicia ambiental, nosotros estamos convencidos, y es lo que con nuestros recursos, con nuestras posibilidades,
estamos trabajando por la creación de los polos ambientales en la República Argentina. Necesitamos especificidad, necesitamos que haya jueces que se aboquen a estudiar estas cuestiones y que de alguna manera cumplan con el orden público ambiental, con la normativa que tenemos. Digamos, esto lo digo a título personal, pero creo que es buena la normativa de legislación, es buena. El tema es que no hay ejecución, no se controla, y en fin. Entonces, la creación de los polos sería fundamental y creo que eso le va a dar otra dinámica. Y en cuanto al derecho internacional público, jurisdicción internacional, hace poquito la compañera Victoria estuvo en estas jornadas que se hicieron acá en Buenos Aires sobre jurisdicción internacional, y estuvo Mona Zaffaroni y estuvo Baltasar Garzón. No los conozco, no puedo hablar sobre ellos, sino sobre la cuestión de lo que ya había dicho Pérez Esquivel sobre los delitos de lesa humanidad y o lesa naturaleza. Y realmente, bueno, en la última sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la provincia de Santa Fe, que son muy interesantes, tenemos que hacer foco ahí de alguna manera. Bueno, ahora pasó por esa comisión con un proyecto totalmente regresivo, inconstitucional, violatorio de todo tipo de normas, con una amnistía de crímenes encubiertas. O sea, ahí digamos, están consolidando crímenes que se están produciendo, que son delitos. O sea, de contaminación hay delitos y lo están favoreciendo. Entonces, se habla de eso, ¿no? De la imprescriptibilidad. Y eso ya sucede. El tema es cómo generamos esos antecedentes que estamos generando con todas estas cosas para después plantear, cuando sea el momento oportuno, bueno, cuando logremos hacerlo con las capacidades operativas que tengamos para hacerlo. Así que bueno, básicamente es eso, y le doy ahí pie a la compañera, o a Fernando, no sé cómo viene el nombre, Fernando, para continuar. Bueno, yo básicamente voy a tratar el tema del funcionamiento del SENASA en cuanto a los agrotóxicos, cómo se evalúan los riesgos, cómo son aprobados, de una perspectiva de la precaución, y mostrar claramente las armas. Bueno, son una perspectiva de precaución sobre los déficits que hay en la evaluación de riesgos de los agrotóxicos en Argentina, que básicamente, bueno, lo vamos a analizar ahora con elementos que tenemos de prueba, ¿no? A ver, vamos a tomar la mano a esto. Bueno, vamos a marcar tres déficits en este tema, que es el déficit de competencia. Sí, un déficit de competencia que básicamente tiene que ver con enmarcar la problemática, previamente, que tiene que ver con el tema de que hoy en el proceso productivo de alimentos se utilizan 350 millones de litros de agrotóxicos. Esto lo digo y lo remarco porque, bueno, CASAFE, desde hace 2 años, que es la Cámara Empresarial de las empresas productoras de agrotóxicos, no da los números. Y bueno, esto es una alegación que hacemos nosotros, lo planteamos en la presentación ante la Comisión Interamericana, y los fundamentos de esto consisten en estos puntos. Los últimos números que dio CASAFE son, a ver si me pongo la mano esto, ahí. Bueno, los últimos números que dio CASAFE son estos, 285 millones de litros. Los anteriores eran 2011, 2012, 317 millones, que cuando llegaron a este techo, ellos lo salieron a promocionar como que era un gran logro, ¿no? Inclusive formó parte del discurso presidencial, de lo importante que era la actividad agropecuaria y la venta de agrotóxicos. Y bueno, cuando se dio publicidad de esta información, muchas organizaciones sociales, la red de médicos, nosotros, la red de abogados, planteamos justamente la falacia de las empresas que durante muchos años, digamos, cuando lanzaron el tema de semillas modificadas genéticamente con la toxina BT, promocionaron justamente esas semillas con el argumento de que se iban a reducir drásticamente la venta de insecticidas y de agrotóxicos.
lo cual bueno, mostró claramente que no fue así. Este fue el techo. Cuando se hace este planteamiento, en el 2012-2013, muestran estos números, cosa que a nosotros nos llamó la atención, y bueno, había que ver el asterisco, porque claramente para que les diera menos, mostraron solamente el 80% del mercado. Si hacemos una proyección del 100% del mercado, tenemos estos 350 millones de litros de agrotóxicos que se utilizan actualmente en el sistema de producción de alimentos. Es cierto que dentro de estos 350 millones tenemos que incorporar o contemplar también los que se utilizan ahora en los monocultivos forestales, que cada vez son más, ¿no? Igual, calculen que es un 10%, un 20%, restándole eso tenemos que sumar el 20% del mercado negro que no se contempla, ¿no? O sea que cerramos en los 350 millones actuales. Y esto lo estamos alegando, y si Casafe dice que no es así, que exhiba los números. Bueno, la problemática de la fumigación y de estos 350 millones de litros que se liberan en el espacio tiene que ver con la exposición directa, o sea, son fumigaciones en 30 millones de hectáreas en la Argentina, pues obviamente son más, ¿no? Son más de 30 millones, y la exposición indirecta, que esto bueno, lo vimos hoy, lo pusieron muchos profesionales, que es la exposición de la población total al consumo de alimentos contaminados con agrotóxicos. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de los alimentos contaminados. Este es un informe reciente de la OPDS, de una causa judicial que nosotros estamos llevando adelante, por una escuelita rural fumigada, donde la OPDS, o sea, la provincia remite un informe de la OPDS, donde reconoce, por ejemplo, que a la papa se le aplican todos estos agrotóxicos. Es decir, esto no es que nosotros lo escribimos nosotros. Esto hicimos un copy-paste del informe que nos da la OPDS. O sea, ahí tienen todos los elementos, y obviamente que a nosotros se nos escapan muchas cosas, pero a ustedes los médicos verán que hay muchos productos que son, está el desulfán, que lo ven ahí abajo, ¿no? Está prohibido y parece que el stock es interminable. Es verdad, se tenía que haber quedado en 2013, pero bueno, todavía sigue, estamos en 2015. Y esto está reconocido que se utiliza. Este informe de la OPDS es muy interesante porque uno viene litigando hace varios años en la provincia de Buenos Aires y la verdad la OPDS nunca informa nada. Evidentemente este informe se le escapó, no sé cómo, porque bueno, nosotros vamos a divulgar, hace una semana que tenemos conocimiento, donde bueno, hicieron un relevamiento en los campos, en la zona digamos, los dos cordones más importantes del proceso de la hortaliza, Mar del Plata y La Plata, y volcaron todos los datos que le confesaban los productores rurales. Bueno, el tema del marcamiento de la competencia es que lo que nosotros tenemos acá es un problema de salud pública, ¿no? Y si tenemos un problema de salud pública, la competencia, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, la competencia de agrotóxicos en Argentina es la siguiente, ¿no? Hoy tenemos, bueno, los dominios sanitarios, que son los que se utilizan en los hogares, o sea, que son de uso doméstico, que la competencia la tiene el Ministerio de Salud. El norte, digamos, de los dominios sanitarios de salud humana, y esta competencia del Ministerio de Salud la ejercita a través de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Medicina Tecnológica, y es un órgano descentralizado de la administración, pero que depende técnicamente y científicamente del Ministerio de Salud. Y tenemos los fitosanitarios, mal llamados fitosanitarios para nosotros, en esta tabla bien llamados porque digamos, es la competencia que tiene el Ministerio de Agricultura a través del SENASA, ¿no? Y donde el norte es el análisis de la calidad vegetal. Claramente lo que vemos acá, bueno, a nuestra consideración, consideramos que el tema de la salud pública que está en juego pasa por las aplicaciones a gran escala de los agrotóxicos y consideramos que es el Ministerio de Salud el que tiene que tener la competencia sobre estos que se utilizan en las 30 millones de hectáreas, ¿no? Y son los 350 millones de agrotóxicos que yo señalaba al comienzo. Esto, a ver, no significa que por más que el Ministerio de Salud tenga la competencia sobre esto vaya a haber una solución definitiva. Nosotros digamos y sabemos lo que es el Ministerio de Salud, digamos, lo que digamos, cómo actúa
por ejemplo, con la Comisión Nacional de Agroquímicos, que durante 6 años no emitió su informe. Lo mismo pasa con la CIPERRI, que es la que emite, la que tenía que dar un dictamen sobre los campos electromagnéticos, y tampoco lo hizo. Así. Pero el tema es encuadrar la competencia y vemos que el norte, o sea, el punto acá es que la competencia la tendría que tener el Ministerio de Salud. A ver. Bueno, vamos ahora a ver el tema. A ver, vamos a hacer ahora eje en el SENASA, ¿no? Porque yo este cuadrito que les presenté acá previo es para ver ahora, analizar y comparar cómo funciona el SENASA y cómo actúa el ANMAT. Porque bueno, a ver, o sea, cómo funciona cada uno. En el tema del SENASA, el proceso de evaluación de riesgo que hace es un proceso dinámico, no es un proceso estático, no es que autoriza un agrotóxico y, digamos, es un cheque en blanco. Es un proceso dinámico que frente a cualquier información científica relevante, el SENASA tiene que abrir un proceso de revisión. Y digamos, y ese pedido lo puede hacer cualquier ciudadano, y el SENASA está obligado. Entonces, bueno, lo que hicimos, a ver, ahí. Lo que hicimos fue investigar alguna tipo de agrotóxicos donde pudiéramos comparar el funcionamiento del ANMAT y el funcionamiento del SENASA. Encontramos esto, que son los inhibidores de la aminoesterasa. Obviamente que yo soy abogado y digamos, en un congreso médico no voy a explicar lo que es, porque saben, digamos, afecta al sistema nervioso central, básicamente son insecticidas, y lo que vemos es, vamos a ver cómo actúa el ANMAT. Bueno, el ANMAT sacó una resolución reciente. Acuérdense que el ANMAT tiene la competencia sobre los dominios sanitarios. Estableció una prohibición general, digamos, ¿no?, sobre todos los productos que tengan en base a un principio activo cuyo mecanismo de acción sea la inhibición de la aminoesterasa. Está bien, o sea, es más de un principio, podría ser uno solo, pero bueno, es un principio general. Lo que vemos es que estos son corolarios del Ministerio de Salud, es una resolución importante, digamos, donde previamente hubo una actuación de la ANMAT en exposiciones previas que prohibieron varios inhibidores de la aminoesterasa. Estos son 3 que también en esta misma resolución, fíjense, están prohibidos. El diacinón, que fue prohibido en 2008 por la ANMAT, después de una resolución en 2009 del Ministerio de Salud. El diacinón fue declarado por la IARC en marzo como probable cancerígeno. Después tenemos el malatión, en 2009 también, y bueno, el clorpirifos, que aparece por todos lados, o sea, en todos los informes que tenemos en los juicios aparece clorpirifos, que fue prohibido en el 2009. A ver. Claro. Bueno, vamos a ver cómo actúa el SENASA frente a esta misma situación de los inhibidores. Bueno, el fenototirón, ahí autorizado por el SENASA, está hoy registrado, se puede utilizar a campo abierto. Este es el diacinón, también actualizado por el SENASA, ahí tiene el número de registro. La C2, este es el malatión, también actualizado, lo sacamos de la planilla Excel, y cualquier ciudadano puede consultar hoy de la página del SENASA, o sea que esto es información pública. Y después tenemos, bueno, a ver. Sí. Y este es el clorpirifos. Está autorizado por el SENASA en 136 registros, que se utiliza a gran escala, y en el informe que les dije, la ODS, aparece como uno de los agrotóxicos que más se utiliza en la producción de hortalizas y frutas en el Partido General Pueyrredón y en el Partido de La Plata. Fíjense que está ahí, yo lo enseño acá, pero bueno, estos son todos estos los que se usan también. Pero concentro el tema en el clorpirifos, que es un inhibidor, está carbofuran también, ahí. Bueno, creo que hay más inhibidores acá, o sea, también deben saber. Y aparece, bueno, como uno de los agroquímicos más utilizados en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, este es el caso Sabaló, el caso que estamos trabajando, de una escuela rural que Ana estuvo exponiendo el jueves, en el caso. Ella es una directora de la escuela rural y encomendó a ESIMA con Damián Marino y a su equipo a hacer un estudio, evaluaron el suelo, evaluaron el agua de lluvia. El agua de lluvia lo que muestra, bueno, hace un paño de la atmósfera, que es lo que respiran los chicos, y saltando estos datos, acá tenemos el clorofilifos, bueno, tenemos el glifosato, fíjense las cantidades que hay de glifosato en el suelo, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo que tenemos es que el SENASA en este sentido no ha actuado debidamente, o sea, lo único que hizo el SENASA fue limitar, restringir el carboforano simplemente para el uso de la pera y la manzana. Justamente el carboforano es una sustancia que fue prohibida en Europa, también está prácticamente prohibida en Estados Unidos y está incluida en la lista de productos prohibidos del convenio de Rotterdam, ¿no? Eso fue lo único que hizo el SENASA hasta ahora, hasta el día de hoy. Acá lo tienen autorizado el carboforano, ¿no? Y acá, bueno, es un informe de la OPDS donde figura el carboforano como una sustancia que más se utiliza en la producción de alimentos. Bueno, lo que mostramos claramente es que hay un gran déficit en la competencia del SENASA y queremos analizar, o sea, pasamos a analizar, o sea, vieron muy bien con el tema de los inhibidores cómo el SENASA no tiene realmente su rol de control. O sea, el ANMAT tiene un sistema de vigilancia, pero evidentemente el SENASA no lo tiene, no funciona bien, no, o sea, no lo tiene y no funciona. El tema con el glifosato, lo que vemos es ver cómo es el proceso dinámico de evaluación del riesgo. Con los inhibidores no funcionó, y con el tema del glifosato vamos a ver lo siguiente. Lo que hicimos acá fue, con el glifosato, colocar todas las evidencias significativas nocivas, o sea, en contra del glifosato. Este es un trabajo previo que hizo Eduardo Rossi, amigo y compañero del PAN santafesino, que es una recopilación de todos los trabajos de glifosato desde sus comienzos hasta el día de la fecha. Lo saqué en 2015, lo cerré acá en 2014, y como todos pueden ver, estos son los trabajos que cada año tiene uno de trabajo que se publicó, hablando de las evidencias negativas del glifosato, ¿no? Que nos va subiendo a partir del año 2000. ¿Qué pasó? Acá esto es la Revalia, es un sistema que se estableció por el Instituto de Sanidad Vegetal, que era el órgano previo al SENASA, que estableció en el año 1996 un proceso de Revalia. ¿Qué es la Revalia? Las empresas tuvieron que presentar nuevamente todos los trabajos científicos para describir sus productos. O sea, y ese proceso duró 4 años. El instituto se disuelve en 1996 y ahí nace el SENASA, acá, ¿no? Para hacer ese proceso de inscripción se creó un registro de profesionales donde las empresas presentaban los estudios y esos profesionales, que eran como un cuerpo de peritos, que eran los que avalaban toxicológicamente a estos productos. El tema que nosotros queremos poner acá, digamos, en discusión, es que este cuadro lo que está mostrando es que el glifosato, la aprobación que tiene hoy el principio activo es con esta información. O sea, con información absolutamente desactualizada. Fíjense que las evidencias empiezan a surgir del 2001 en adelante, con el punto, digamos, de inflexión del 2015, que no lo puse a propósito, porque, digamos, ahí queremos claramente el dictamen de la guía, es decir, este es el punto donde SENASA no puede mirar para otro lado. O sea, es un proceso dinámico de evaluación de riesgo, y con todas estas evidencias científicas está claro que el SENASA tiene que abrirlo. Es decir, con eso nosotros no estamos diciendo que el glifosato produce cáncer, tiene efectos teratogénicos. Lo que planteamos es que el SENASA tiene que abrir el proceso de reducción de riesgo, y eso fue uno de los objetivos que planteamos en la presentación administrativa que hicimos en junio de este año. Que no hubo respuesta, claramente, y que, bueno, seguramente iremos a la justicia para obtener ese proceso de revisión de riesgo, ¿no? A ver. Bueno, lo que planteamos acá es el tema de todas esas evidencias científicas
que muestran digamos, los riesgos que tenía el glifosato, nosotros lo que estamos pidiendo es una gran precaución. La precaución es esto: ante la duda, haz todo para actuar del mejor modo. Esto lo dice el doctor Müller en el caso Peralta, en caso emblemático en el tema de agrotóxicos, y lo que le estamos solicitando al SENASA es justamente eso, lograr precautoria. Hay una duda relevante en la cual el SENASA no se puede quedar brazos cruzados. O sea, la precaución obliga a actuar, y es lo que tiene que hacer. Bueno, acá lo que marcamos cuál es el problema para la revisión que nosotros estamos viendo. El SENASA hoy, si hace lugar a nuestra petición de abrir, digamos, el proceso de revisión de riesgo, tiene un inconveniente. El SENASA no tiene un equipo de profesionales que analizan los agrotóxicos. En el año 1996, cuando les marqué ese proceso de reválida que se creó, ese registro de profesionales, bueno, ese registro cumplió su objetivo con la reválida. Una vez que se terminó la inscripción, o sea, cumplió con su objetivo. Y aparte, ese registro de profesionales respondía a lo que era el Instituto de Sanidad Vegetal, que fue el órgano anterior al SENASA. Y así lo disponía la resolución, o sea que ese registro dependía técnicamente de ese instituto. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, si alguien quiere escribir o reescribir un principio activo, bueno, tiene que presentar documentación respaldatoria sobre la iniquidad. Esto es, o sea, tiene que presentar, o sea, las empresas tienen que presentar información toxicológica y datos toxicológicos. Son dos carpetas de las 5 que tienen que presentar, en las cuales tienen que estar avalados, o sea, estos estudios y esta información por un profesional de ese registro. Acá está creado para el 6096, pero ¿qué sucede? En ese mismo año, o sea, cuando termina el proceso de reválida, se disuelve este instituto, comienza el SENASA y no hay una resolución posterior que diga que este registro profesional iba a depender técnica y científicamente del SENASA. Necesitas una resolución del SENASA que diga que ese registro ahora depende del SENASA. Porque no, o sea, en la administración necesitas una resolución previa que así lo disponga. Bueno, después de casi 20 años, el SENASA vuelve a poner en funcionamiento este registro. O sea, hace un mes, o sea, agosto del 2015. Digamos, después de que nosotros hicimos la presentación con el tema del pedido de la revisión, ¿no? Esto muestra claramente de cómo ha funcionado estos 20 años el SENASA. Es decir, porque digo, nos preguntamos, si una empresa desde el 2000 en adelante quería presentar un principio activo, ¿dónde consiguió el aval? Si este registro no funcionaba. Esa es la gran pregunta que vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de cómo se evalúan los riesgos de los agrotóxicos por el SENASA. Acá, bueno, tenemos lo que son los principios activos y los formulados. Estos son todos los estudios que tienen que presentar las empresas para obtener la autorización de un principio activo. O sea, toxicidad aguda, fíjense, toxicidad aguda, subaguda, crónica, oral a largo plazo, carcinogenicidad, mutagenicidad, aberraciones cromosómicas, perturbaciones del ADN, bueno, teratogenicidad. Y esto por el aval de un profesional de ese registro. El tema que vemos acá, que los formulados, lo único que solicita es esto: toxicidad aguda, oral, débil, respiratoria, irritación cutánea y ocular, y sin aval toxicológico. Y acá, bueno, justamente lo que nos muestra que este es el punto crítico, es que lo que señala, lo que llega a la gente, y lo que respiramos, lo que contamina son los formulados, no los principios activos. Y hay muchos trabajos científicos que demuestran claramente que muchos coadyuvantes que van en los formulados son tan o más peligrosos que los principios activos. Y acá tenemos un caso, formaldeído, un coadyuvante que fue declarado de empresa relevante por la FAO 2001 y posible cancerígeno. Prohibió su uso por el SENASA recién en 2011. Es decir, y este es un proceso dinámico de la revisión de riesgo. Fíjense que estamos en 2001-2011. El SENASA durante 10 años miró para otro lado. Con respecto a los principios activos, la única observación que hacemos, bueno, la positiva es que para la toxicidad crónica establece un plazo de 2 años. Ahí hubo una discusión
científica en los últimos años muy importante, porque digamos, la industria biotecnológica y la industria alimenticia desde 1980 utilizó para evaluar los riesgos de toxicidad crónica, utilizando protocolos de análisis de riesgos de toxicidad subcrónica que estableció la ODE, que es la ODE, o sea, la directriz 408. Y ahí surgió un debate científico de, Manuela Malatesta, o sea, que criticaba justamente porque las empresas utilizaban ese protocolo establecía un plazo de 90 días, y lo que decía Manuela Malatesta, de que los plazos tenían que ser largos. O sea, planteó, también Seralini, ¿verdad? El profesor Seralini exactamente lo mismo, ¿no? Dice, los experimentos más largos son esenciales para indicar la verdadera naturaleza y el alcance de la posible patología. ¿Qué es lo que sucedía? O sea, a ver si tengo el cuadrito acá. Acá. Este es el cuadro. Los animales que se utilizan para analizar los riesgos de toxicidad, o sea, en laboratorio, tanto toxicidad aguda, toxicidad subcrónica y crónica, como no se puede hacer experimentos en humanos, son los roedores, ¿no? Los roedores tienen un ciclo de promedio de vida de 24 meses. Acá tenemos dos posiciones científicas. O sea, las empresas utilizaban el protocolo 408 de la OCDE, que establecía 3 meses, o sea, 90 días, pero que era un protocolo que estaba hecho para analizar los efectos subcrónicos. Y estos científicos defendían que ese protocolo era también aplicable para analizar los efectos de toxicidad crónica y de carcinogenicidad. Y por este lado tenemos a Seralini, Malatesta y Battistelli, que ellos, como les indicaba ahí, sostenían que tenía que contener todo el ciclo de vida, porque acá lo que estás analizando son efectos crónicos que se evidencian después de un tiempo prolongado de haber estado expuesto a haber consumido un producto en cantidades ínfimas, no necesariamente en grandes cantidades, y diarias periódicamente, pero por un tiempo prolongado, ¿no? Lo que descubrió Seralini, Malatesta, Battistelli, o sea, que tenían este plazo, yo lo resumo más que nada en el trabajo de Seralini, que es que a partir del 4º mes, los machos presentaron tumores, las ratas, ¿no? En el 7º mes presentaron tumores los tumores de la sangre. Y el 80% de que completó el ciclo de vida presentaron tumores. Es decir, ¿qué pasa? O sea, a Seralini, los muchachos, Heinemann, Bremen, el trabajito que hicieron para el tema del maíz transgénico, también obviamente avalaban el tema de los agrotóxicos. Luke Heinemann es el señor Monsanto, o sea, es el señor o sea, es el que comanda a todos los científicos de Monsanto. Fíjense, ahí lo tienen. Yo, tenía el email, pero lo saqué, porque por lo menos con el email no tenemos la foto, porque estos científicos no ponen la foto. Después Dudek, que falleció, y nos dejó una linda sucesión de 3 trabajos que defienden el plazo de 90 días y la inocuidad de los transgénicos, también empleado en Monsanto. Jennifer Patrick también, o sea, en este caso es empleada de este laboratorio, el laboratorio Will, que nosotros, investigándolo por internet, lo que encontramos es que todos los estudios de Will, ninguno se ve que muestre que muestre algún resultado negativo o un efecto negativo de los agrotóxicos. Básicamente Will tiene trabajos para Syngenta, para North Chemical y para Monsanto. Evidentemente Will es una fábrica de conocimiento científico para las empresas, ¿no? Acá tienen, de esta discusión científica, de estos grupos de científicos, o sea, de Heinemann, o sea, de los científicos de Monsanto, y el planteo que hacía Seralini y Battistelli, lo que claramente se demostró que Seralini, Battistelli, Manuela Malatesta tenían razón. Es decir, que ese protocolo no servía, y por eso la OCDE, el 8 de septiembre de 2009, crea este protocolo, que es justamente para analizar los efectos de toxicidad crónica y de carcinogenicidad. Y establece para evaluar los efectos crónicos 1 año
y para evaluar los efectos carcinogenéticos de los árboles. Ahí tenemos claramente cómo en este caso la ciencia digna tenía la razón. Y esto es muy importante porque estos científicos, algunos, siguen estando, o sea, sigue el debate en cuanto a si los transgénicos y los agrotóxicos representan un riesgo a la salud. Obviamente que el Monsanto mantiene su postura, ¿no? Pero bueno, acá ya tuvimos un caso concreto de que la ciencia digna nos dio la razón. Y esto es básicamente para agregar algo que está sucediendo hoy en Argentina. Nosotros hemos demandado a Monsanto y al Estado con respecto a la última soja, pero era para mostrarles de los estudios que presentó Monsanto para evaluar los efectos crónicos. Y acá lo que tenemos justamente que estos estudios Monsanto los presentó en el 2010, cuando ya estaba vigente el nuevo protocolo de la orden, y sin embargo utilizó el protocolo 408, que es un plazo de 90 días. Este elemento de la soja intacta, este es el elemento que tiene que ver con la tolerancia al glifosato, y lo hace Ken Patrick en laboratorio público. Y acá tenemos también lo mismo, el otro evento que lo hace asistente a los lepidópteros y también el laboratorio público. Bueno, lo que vieron básicamente es un déficit claro que se basa en evaluar los riesgos. La normativa es muy laxa, lo que vimos justamente, lo que es grave es el tema de los formulados. Ahí tiene que operar el principio de precaución. Básicamente, se le tiene que exigir al SENASA que a las empresas le obligue a presentar los estudios de toxicidad crónica y de carcinogenicidad. Hoy está claro que el Roundup que se utiliza en más de 30 millones de hectáreas no tiene la evaluación de inocuidad. Es decir, eso es así porque no tiene los estudios de toxicidad crónica y de carcinogenicidad. Eso es claro. Y el último, es el déficit democrático. ¿Por qué? Porque todo esto pasa porque no tenemos una ley nacional de agrotóxicos, no tenemos una ley de biotecnología, el poder político representativo mira para otro lado, no es que mira para otro lado, es cómplice. Nosotros lo estamos viendo recientemente con los compañeros de Santa Fe, o sea que el proyecto de antidacial, donde aprobaron medio proyecto de ley donde se reduce la distancia, también en el caso de Mar del Plata, que quisieron reducir, lo redujeron en su momento de 7.000 metros a 0 metros las fumigaciones. Ahí se pudo revertir un trabajo excelente de Lucas, planteando la inconstitucionalidad de esa ordenanza ante la Suprema Corte. Y nosotros también lo vimos en octubre del año pasado, cuando fue la audiencia de las escuelas rurales, donde hubo una convocatoria para plantear el tema de la problemática de las escuelas rurales. Y ese día también en una sala contigua en la Cámara de Diputados se reunían los diputados por el tratamiento de un proyecto de ley, de la Ley Nacional de Agrotóxicos, que es el proyecto Basterra, un proyecto regresivo y que claramente demuestra dónde están nuestros representantes, ¿no? O sea, defendiendo los intereses corporativos y no los intereses de la gente. Esto un poco para finalizar, o sea, nosotros sabemos que es difícil, venimos del último mes que se han aprobado eventos transgénicos muy fuertes, como la papa transgénica, se acaba de aprobar la primera soja industrial, esto fue hace una semana, es una soja que agrega un contenido eloico a la soja, una soja transgénica que tiene mayor contenido eloico, que está, la única finalidad que tiene es para uso industrial, no para consumo humano. También la caña transgénica, pero el tema es que nosotros no tenemos que bajar los brazos, o sea, como bien decía Andrés, hay que perforar el sistema, o sea, en este caso el dogmatismo científico, y nosotros tenemos que perforar el sistema judicial e intentar de obtener sentencias judiciales que pongan las cosas en su lugar. Y en eso estamos, así que eso es un poco lo que Bueno, ahora vamos a pasar a la instancia del video, dura unos 11 minutos, les pido un poquito de paciencia porque es importante para nosotros, cuesta retomar el debate después de... Este es el modelo capitalista que nos han impuesto, ahí lo ven, ahí están los nombres, aparecen los nombres, son personas con nombre y apellido, son víctimas.
Es necesario y fundamental que comencemos a ir a los territorios, que nos vinculemos, que estemos en contacto con las víctimas. Esto que ha hecho Pablo es fantástico, es muy doloroso. Lamentablemente a veces es necesario tener que recurrir a este tipo de recursos para que tomemos una verdadera dimensión. Parece ser que los datos fríos que nos entregaba los otros días la doctora Antaño, la doctora Cebeso, que daban cuenta respecto de la malformación de los cánceres son insuficientes para este estado indolente, como dijo alguno de los compañeros aquí. Parece que eso no es suficiente para que tomemos medidas inmediatas, urgentes. ¿Qué más hay que demostrar para terminar con este modelo genocida? Para nosotros este fue el disparador y que de alguna forma, a partir de un pedido especial que nos hizo Medardo, nos pusimos a trabajar sobre esta situación. Y a partir de allí, junto con los compañeros, empezamos a analizar cuáles son los instrumentos. Somos abogados, tenemos herramientas y hemos dicho desde un comienzo que estas herramientas por elección las hemos puesto al servicio de las comunidades, de los más vulnerables. ¿Es casual que sean los más pobres los que más sufren los impactos de este modelo? Lo han visto ustedes en imágenes. Son los nadies, son los invisibilizados. A partir de eso, hace apenas 2 días, y gracias al trabajo colectivo de los compañeros y otros compañeros nuevos que hoy nos están acompañando aquí, con un aporte inestimable, hemos logrado formalizar una presentación judicial y que tiene por objetivo esto: garantizar que el Estado argentino de una vez por todas adopte medidas eficaces, urgentes e inmediatas para que se garantice la protección de los derechos de estos niños. La siguiente diapositiva, por favor. La otra. Hace apenas 2 días acabamos de formalizar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición de una medida cautelar. A través de esta medida cautelar estamos denunciando al Estado argentino por la violación de la Convención de los Derechos del Niño. Concretamente estamos diciendo que, en base a 27 informes, trabajos de investigación de los cuales muchos se han podido presentar aquí, y otros trabajos anteriores, como por ejemplo el trabajo recientemente realizado por la doctora Delia Ayaza y Fernando Maña en la localidad de Marco Juárez, que han podido demostrar a través del sistema de aberración cromosómica cómo niños que viven hasta una distancia de 1000 metros de la zona donde se fumigan tienen afectado su nivel genético, concretamente la cadena de ADN. Es decir, los chicos que viven hasta una distancia de 1000 metros de la zona donde se fumigan están empezando a experimentar tipos de afectaciones a la cadena de ADN. Ese es el trabajo más reciente que hemos incorporado, pero hemos incorporado otras evidencias más. Por ejemplo, los estudios de biomarcadores de exposición que utilizamos como prueba concluyente durante el juicio de Barrio Ituzaingó Anexo. Ese estudio de biomarcadores que se hizo en el barrio sobre 30 chiquitos que asistían al colegio del Barrio Ituzaingó, se pudo establecer que en 23 de estos chicos tenían agroquímicos en sangre. Luego un segundo estudio de marcadores de bioexposición en el año 2010, la situación se pudo establecer que era mucho más grave. ¿Por qué? Porque el 80% de los chicos que se analizaron sobre un total de 140 chicos, el 80% tenían agroquímicos de sangre, de los cuales un 3% tenían hasta 6 tipos de agroquímicos distintos en sangre. También hemos incorporado pruebas oficiales. Hemos incorporado las recomendaciones del Defensor del Pueblo de la Nación, que recomendaba, tal cual lo señalaba recién Fernando Caballero, al SENASA como organismo que autoriza estos venenos para que sean esparcidos de forma deliberada en nuestro país, recomienda en uno de los informes que se adopten mecanismos que tengan en cuenta lo que señalaba recién Fernando, no solamente la dosis letal aguda, sino también los efectos crónicos y subletales y las enfermedades que aparecen a lo largo del tiempo, que es una situación que no se está evaluando. Hemos incorporado un informe del Defensor del Pueblo de la Nación que se llama Niñez y Riesgo Ambiental. Allí, en uno de los pasajes,
el defensor del pueblo de la nación dice que hacia el año 2001 existía en la Argentina un universo de 16 millones de chicos aproximadamente, de los cuales 3.500.000 niños estaban en situación de riesgo ambiental por exposición concretamente a los plaguicidas. Como recién lo señalaba Fernando y como también lo dijeron varios de los expositores, el problema de la contaminación y de las enfermedades no deviene únicamente por la exposición directa, sino también indirectamente mediante el consumo de los alimentos contaminados. Y eso también lo estamos planteando en esta presentación. La siguiente, por favor. Concretamente, en esta petición, como yo recién señalaba, denunciamos al Estado argentino y solicitamos a la Comisión Interamericana que declare la responsabilidad internacional del Estado argentino y que a su vez emita una serie de recomendaciones y de exhortaciones que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quiénes son los destinatarios de esta petición, de esta medida cautelar? En cuanto al universo de beneficiarios, se tratan de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, ya que conforme al artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, son quienes son titulares precisamente de estos derechos que nosotros estamos demandando y que estamos denunciando que la Argentina no hace ningún tipo de acción en cuanto a preservar esos derechos. La siguiente, por favor. La presentación la realizamos en nombre de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y esto es una cuestión que apunta más que nada a una cuestión netamente técnica. Para hacer un tipo de presentaciones de esta característica, de esta naturaleza, hay una situación que está ampliamente discutida, que es lo que se conoce como la legitimación activa, es decir, quién puede ser parte de un proceso o quién puede peticionar en nombre de otro. Si nosotros tenemos en cuenta que los beneficiarios de esta situación son los niños, nosotros tenemos instituciones y organismos en el orden nacional que son los encargados de velar por la preservación y porque se cumplan realmente estos derechos. En nuestro país existe una figura que es el Secretario Nacional de la Niñez, de la Adolescencia y de la Familia, es la CENAF. Cuando intentamos hacer una presentación a la CENAF con estas características, pidiendo que se adoptara algún tipo de mecanismo por los cuales se pusiera a resguardo los derechos del niño, principalmente a partir de la presentación que hicimos en el SENASA, que tiene como motivo precisamente la clasificación que la IARC hace respecto del glifosato, que lo considera como probable cancerígeno. Inmediatamente después de esa clasificación fuimos a todos los organismos administrativos del Estado, nacional y provincial, exigiéndole que tomaran medidas para que de alguna forma se preservara el derecho del niño. Hasta el día de hoy ninguno de ellos han contestado. Volviendo al tema de la legitimación, le decía yo, hay una figura que ostenta la representación natural de los derechos de los niños y que es quien debe velar por esos derechos. Nos encontramos con una sorpresa. A pesar de que hace 5 años que esa ley existe en la Argentina, no ha sido creada la figura. No hay persona designada en el orden nacional como secretario a cargo de la CENAF. Sí existen algunos secretarios a niveles provinciales. Es por eso que tuvimos que buscar, y evidentemente, siendo una figura que es representativa del Estado, bastante pocas esperanzas abrigábamos nosotros de que fuera a hacer un tipo de presentaciones de esta característica. Entonces, la otra posibilidad que se nos presentó es decir, bueno, ¿quién otro puede ostentar algún tipo de representación? Y ahí empezamos a analizar la situación y decimos, bueno, hay todo un recorrido que desde la red de médicos se vienen haciendo, no solamente en cuanto a alertar sobre estas situaciones, sino que hay un accionar real y concreto. Estamos hablando de una persona que es médico, que además es especialista, es pediatra, es neonatólogo, ha sido subsecretario de salud, es decir, que ha tenido el ejercicio de la función. Y en esa característica también no solamente ha velado en su momento como funcionario por la protección de los derechos de la salud, sino que ha ido a denunciar penalmente las consecuencias de un modelo que estaba enfermando a los vecinos de un barrio de Ituzaingó. Y es así como se dio origen a la causa del barrio de Ituzaingó. Pero no se quedó contento con la denuncia, porque también había un riesgo de que esa denuncia no prosperara, porque ya las madres del barrio de Ituzaingó habían hecho 38 denuncias penales y ninguna había prosperado.
Entonces no se quedó contento con la denuncia de Medardo y fue adelante. Se constituyó en querellante particular y así, en base al apoyo de las organizaciones y demás profesionales y las universidades que acompañaron todo este proceso, llegamos a ese resultado final que fue por primera vez en la Argentina una Cámara de Crimen dijera que cuando se utilizan estos productos, que son productos peligrosos, y que se contamina de esta forma el ambiente de un modo peligroso para la salud, hay delito. Y eso fue un precedente que fue muy importante, no solamente para Argentina, sino también para el resto del mundo, porque por primera vez en un debate oral y público se puso a consideración y el cuestionamiento del modelo de producción agroindustrial. Bueno, a partir de allí es que precisamente fuimos como peticionantes encabezados a través de la red de médicos coordinado por Medardo de la Valle. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los derechos que a nuestro criterio consideramos que se están violando con este modelo de producción? Y son los que surgen efectivamente de la denominación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Allí ya están expresados, y concretamente a los que se refieren a los derechos del niño, hacemos referencia al artículo 3, inciso 2, que dice que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar. Con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, cosa que nosotros estamos denunciando que es lo que no ha hecho el Estado argentino y que por eso lo estamos denunciando internacionalmente. El artículo 6, inciso 1 dice: los Estados partes reconocen que todo niño tiene un derecho intrínseco a la vida. Estamos demostrando con toda la documental que aportamos en esta causa la forma en que este modelo no solamente está enfermando, sino que están matando a nuestros chicos. El artículo 24, inciso 1, dice que los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, derecho violado por el modelo agroindustrial. Finalmente, el artículo 27, inciso 1, dice: los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Estos son los derechos que nosotros denunciamos que están siendo violados en virtud de este modelo de contaminación. La siguiente, por favor. Bueno, en virtud de todo esto, y ya en la parte final de la petición, nosotros luego de enumerar los hechos por los cuales nosotros consideramos la forma en que el modelo extractivista está afectando el derecho a la salud y el derecho a la vida y el derecho a vivir un ambiente sano de nuestros niños, decimos que con el solo efecto de mantener la incolumnidad del derecho constitucional y convencional vulnerado para resguardar el interés superior de los niños, se impone a la excelentísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos el inestimable deber de declarar la admisibilidad de la medida cautelar planteada y en su consecuencia se proceda a declarar la responsabilidad internacional del Estado argentino por violación de la Convención de los Derechos del Niño, y en virtud de ello se exhorte a los mismos a fines de que se sirva a adoptar medidas urgentes y eficaces por las cuales se ponga a resguardo la salud y la vida de las niñas, los niños y los adolescentes que viven en el país frente al riesgo por exposición a los agrotóxicos. Apartado B. Las medidas urgentes y eficaces para que se disponga la suspensión de los actos violatorios de los derechos humanos, ello por cuanto corresponde a los Estados en sus diferentes niveles, nacional, provincial y municipal, la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representa la contaminación del medio ambiente. ¿Sí? Eso es el corolario de la presentación que acabamos de realizar. La siguiente, por favor. Allí está el formulario a partir del cual se realizó el envío correspondiente. En la parte de abajo, en la parte final, figura la fecha en que fue enviada la denuncia, el día 15 de octubre del 2015 a las 7:55, por eso no pude estar el primer día acá, estaba con los compañeros navegando por online, tratando de formalizar la presentación, el país demandado, abajo la bandera argentina y el mensaje de recepción y que figura como enviada la petición. La siguiente, por favor.
Y bueno, para finalizar, escogí una imagen que normalmente la utilizamos en las charlas que salimos junto a Medardo a dar por el interior del país. Es una imagen que la choreé porque corresponde a compañeros que no tienen derecho de propiedad intelectual, así que no tienen copyright, y que me parece a mí absolutamente representativa de todo un proceso muy rico que se está dando en toda la Argentina, y es el proceso de construcción que, como dice un compañero nuestro en Córdoba, tiene interesante que surge desde abajo, desde la base, del lado izquierdo y del lado del corazón, que son las asambleas organizativas. Así que tomo me refiero en esta fotografía y quiero resumir con ella todo un mensaje de esperanza, y creo que todos juntos, acompañando estos procesos de construcción colectiva que surgen desde abajo de las organizaciones sociales, es necesario fortalecer esas estructuras colectivas, porque entendemos que a lo largo de todo este proceso de lucha que se avecina, que es bastante a largo plazo, es bastante dificultoso, es bastante complejo, la única forma de poder superar y generar verdaderas transformaciones de estas realidades que nos resultan tan dolorosas es trabajando codo a codo con las organizaciones. Nada más, muchas gracias. La compañera Lucy va a hacer algunas explicaciones técnicas referidas al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre otras cosas, digamos. Bueno, primero gracias por participar, por poder participar. Yo nunca me voy a olvidar el día que lo conocí a Darío, en el año 2010, en la Facultad de Ciencias Médicas, que me entregó un libro que me regalaste de justicia ambiental, y bueno, ahí cambió mi vida profesional y un montón de cosas, y bueno, querer estar acá y participar de esto, para mí es por demás emocionante, ¿no? Está re bueno. Y bueno, hay un Pablo ahí que es el que continuaba, no sé cómo quedó. Te voy a explicar por qué se tomó la medida de ir a la Corte Interamericana, qué es la Corte Interamericana y demás. Pero también quiero saber esto, ¿no? Que esto que vimos de Pablo es sustancial, porque le pone rostro a todos los datos que nosotros tenemos, le pone rostro a toda nuestra causa, le pone rostro a esta lucha, que si bien las luchas no tienen rostro, porque somos todos, pero esto sí, estos rostros los tenemos que recordar y los tenemos que seguir y saber que detrás de esos rostros hay millones y millones y millones de otros que no conocemos y que están ahí esperando que esto cambie, ¿no? Por otro lado, también pensar esto de la necesidad de los cambios de estructura, como hablaba la antropóloga anteriormente, esto de decir hay una sociedad que se mueve, que genera conocimiento, que sabe cuál es la problemática, que sabe cómo solucionarla, que tiene los mecanismos y las herramientas para hacerlo y lo hace. Y por otro lado hay una estructura estatal que es dogmática, burocrática, totalmente corrupta, y no funciona, y no escucha, y no ve, y no nada. Entonces, bueno, hay que plantearse verdaderamente un cambio de estructura, y ese cambio de estructura viene desde las bases, como bien decía Darío. Esto lo construimos y lo destruimos nosotros y lo cambiamos nosotros, a través del voto, el ejercicio y lo que fuera. Esas son cosas que tenemos que tener cada vez más en claro y empezar a ejercerlas. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora me vengo al tema en cuestión, parte a través de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que yo no los voy a aburrir con esto porque es mucho, pero principalmente establecer que el objetivo es lograr que estos Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Nosotros estamos hablando de modelos impuestos por las multinacionales, que no son leyes del Congreso de la Nación, que no se han discutido en los ámbitos donde se deben discutir estos sistemas productivos. Es simplemente una resolución ministerial de Felipe Solá que nos impone a nosotros este genocidio por boteo, como bien dice Víctor Zaffaroni. Entonces, hay que tener en cuenta que si el objetivo de la OEA es ese, bueno, no lo estamos cumpliendo porque no hay ni soberanía ni independencia. Bueno, la OEA la representa 35 países independientes, Estados Unidos, muchos, y hay un observador, y es observador permanente además de 69 estados que integran también la Unión Europea. Los pilares de la OEA son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. El desarrollo infinito y ilimitado como nos lo quieren proponer, pero nosotros ya sabemos y entendemos que los límites del desarrollo son dos, básicamente, la salud y el ambiente.
Y ahí hay que empezar a pensar otro tipo de modelo de desarrollo. Bueno, ¿qué es la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, un organismo que creado a partir de la OEA, tiene como su encargado, digamos, de la protección y la promoción de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de la vida, de la salud, del ambiente, hablamos de derechos humanos, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Estamos dentro del derecho, esas son las garantías y los lugares que ocupan. Y los derechos de cuarta generación, que son los derechos de las generaciones futuras, que son sustanciales en esto que nosotros estamos hablando, porque cuando hablamos de efectos crónicos, de expansión en el tiempo y demás, estamos afectando a todas esas generaciones futuras, igual cuando les dejamos un ambiente totalmente destruido y no apto para su desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, está integrado por 7 miembros independientes, con su sede en Washington, así que a lo mejor ahí a Merardo lo pueda llegar a citar la comisión para declarar ahí en Washington. Nos hemos obligado a ponerlo ahí, Sí. Y bueno, fue creada en 1959 a través de la OEA, eso ya te lo decía, y tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Acá vamos a hacer una reflexión. ¿Por qué se toma una medida cautelar y no se hace directamente un reclamo ante la Corte? Estas son cosas que hay que plantearlas bien. No se hace un reclamo dentro de la Corte porque lo que se pide específicamente dentro del acceso a la justicia internacional es que se hayan agotado todas las vías judiciales y administrativas del derecho interno. ¿Sí? Nosotros no tenemos acá una demanda determinada por un sujeto determinado que llegó o se peleó en los distintos estamentos de la justicia y llegó a la Corte Suprema y falló en contra, entonces eso nos habilitaría a ir a la Corte Interamericana. Eso nosotros no lo tenemos, son 20 millones de causas, nosotros estamos hablando de un colectivo indeterminado o posiblemente determinable, pero que no tiene ese mecanismo de derecho interno que necesita. Pero sí nos daba la posibilidad, la Corte Interamericana, de interponer una medida cautelar. Entonces nosotros optamos por esa medida cautelar. Aunque no se haya hecho dentro del derecho interno el agotamiento de toda la vía externa. Después, bueno, la declaración se inició formalmente a partir de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Carta de la OEA, que reclama los derechos fundamentales de las personas humanas. Entonces, fíjense la historia, cómo tuvo que salir a declarar cuáles eran los derechos de las personas humanas, cuáles eran nuestros derechos inherentes a nosotros mismos, esto de por ser personas, ¿no? Los derechos inalienables, la vida, la salud, el patrimonio, el alimento. Todas esas cuestiones son básicas, las tuvimos que salir a declarar en ese momento porque fueron violadas siempre, sistemáticamente, ya sea por la esclavitud, por las guerras, por los genocidios y demás. Bueno, en ese sentido, estos estados se venden sin pasar. Bueno, esta la pasamos. Bueno, estos son los países que integran la Convención Americana y todo un poco de historia. Pasamos esta, después se los paso, si quieren. Bueno, estos son los instrumentos jurídicos en los que se basa la Corte Interamericana, que es la Declaración Americana de algunos, no hay más. Pero específicamente lo que estamos tratando son estos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Los derechos esenciales del hombre no nace del derecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, esto que lo estaba diciendo. Estos Estados americanos reconocen el Estado legista en materia, no crea ni concede derechos, sino que reconoce derechos que existen independientemente de la formación del Estado. Nosotros como seres ciudadanos individuales tenemos derechos independientemente de que seamos partícipes o ciudadanos de un determinado país. Lo tenemos por ser ciudadanos del mundo, por tener la calidad de persona, específicamente. Y después la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que todos ya más o menos lo conocemos, establece los derechos de los estados y los derechos protegidos por dicho tratado y los medios de protección ante la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, y la Corte Interamericana, que es algo que nosotros ahora estamos haciendo, para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención. Cumplimiento o incumplimiento, como nosotros estamos negociando en este caso. Pasamos a la otra. Y bueno, esto específicamente sobre la medida cautelar, que es un mecanismo que está previsto en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana. En situaciones de gravedad o urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de los procesos de conexión con una petición o caso pertinente. Esto es lo que decía con respecto a
habido dentro del derecho interno. Dice, estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva, que es lo que nosotros hacemos, o lo que presentamos, a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinadas. Muchas de las medidas cautelares acordadas por la Convención Interamericana extienden la protección a más de una persona, y esto es lo que nos daba la guía para poder ingresar esta medida cautelar, ¿no? Asimismo, el reglamento indica un otorgamiento de esa medida y la adopción por los Estados no constituye un prejuzgamiento sobre su violación. Es decir, ¿qué puede hacer la Comisión ante la petición que nosotros le decimos? Primero, principalmente, realizar una investigación y va a citar, obviamente, al Estado Nacional a que dé declaraciones y haga su descargo con respecto a las acusaciones que nosotros hacemos. En base a eso va a tomar medidas, va a hacer audiencia, va a hacer informe, va a venir a fiscalizar, va a hacer un montón de cosas, pero y puede hacer un dictamen. En base a ese dictamen, a lo mejor no es un prejuzgamiento, pero algo puede ser que diga. Reglamento el último reglamento dice que la decisión de otorgamiento de ampliación, modificación y levantamiento de la medida cautelar serán emitidas mediante resolución fundamentada. Esto se puede desechar esta medida, se puede no tener lugar o modificarlo, levantarlo, lo que fuere, pero tiene que ser normalmente fundamentada por el Estado, ¿no? Bueno, creo que todo hay nada más. Bueno, esto una cosa que quería decir que me dejó muy impactada de lo que había dicho Nicolás, ¿no? Nicolás el otro día, y con respecto a su trabajo y demás, era que estamos examinando la niñez. Digo, a mí me dejó una puñalada en el corazón. Después de las imágenes que vemos y la responsabilidad que tenemos sobre las generaciones futuras y la necesidad de empezar a cambiar estas cosas, bueno, es lo que nos motiva para seguir luchando y demás, ¿no? Bueno, después de Santa Fe, que todavía sangro por esta vida, después lo van a contar los compañeros. Bueno, muchas gracias.